Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy es lunes 10 de mayo del 2021 y estamos dando los teóricos sincrónicos, interactivos de la Cátedra de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de la cátedra y me acompañan los docentes, la doctora Bárbara Darling, la licenciada Adriana Fernández Zapino, la doctora Candela Tejón, y no sé si hay alguien más que esté aquí de los docentes, si no se van a ir incorporando. Bueno, hoy tenemos estaba buscando varias, digamos, funciones psíquicas para visitar, como digo yo. Vemos las funciones psíquicas porque son formas de hablar sobre el sujeto. Esto es lo que yo encontré pensando en el verano, cómo darles la materia. Y hoy vamos a empezar por algo que en los libros de psiquiatría es muy interesante, aparece como al principio, pero que a mí me parecía importante no dar al principio, ahora les voy a explicar por qué. Hay dos funciones psíquicas con las cuales vamos a empezar, que una es actitud y otra es actividad. ¿Por qué dejé la actitud para casi ir terminando lo que correspondería a psicosemiología? Dejé la actitud porque en general se toma siempre como si fuera digamos, impacto, una impresión que el médico tiene de primera instancia, y teniendo en cuenta ese teórico Zoom que yo les pido que ustedes busquen, que es la función del diagnóstico, nosotros no consideramos que el diagnóstico es una impresión. Uno puede tener una impresión clínica, pero el diagnóstico hay que corroborarlo. Entonces la función del diagnóstico es muy importante. Entonces por ahí, para ver actitud y actividad, uno evalúa sin advertirlos muchas de las funciones que están presentes y que vinimos viendo. Con respecto a la actitud, porque ustedes dirán, porque esto es, vamos a ir como de alguna manera concluyendo lo que correspondería a la psicosemiología, y en la actitud en general se ponía paciente, vamos anotando, ¿no? Reticente, paciente colaborador en la entrevista, pero en realidad ustedes van a tener que evaluar varias cosas. No es si el paciente dice que no, está de mal humor, entonces uno pone reticente en la entrevista, no colaborador. Esto, aparte de colaboradores, ¿por qué lo doy al final? Porque nosotros tenemos que dar en la entrevista, ya sea de ustedes como médicos, como consulta médica, con consulta con médicos y médicas generalistas, ustedes van a tener que dar el entorno, van a tener que dar el encuadre como para que la persona que consulta se sienta tranquila. Y esto es muy interesante porque ustedes hay que aprender muchas cosas como para darle cierta tranquilidad, tener cierta autoridad sobre el paciente, que no se transforme en autoritarismo, y poder generar esto que en otras materias tanto insistieron sobre la empatía. Pero en esta materia, en salud mental, lo que queremos decir, porque esa es una convicción mía, que la conducción de lo que se llama el encuadre de todo lo que es la atención médica, la atención del médico generalista hacia quien consulta, tiene que estar conducida por ustedes. Yo tenía un supervisor cuando estaba en la residencia que decía que en la entrevista, él hablaba de la entrevista psiquiátrica, pero no importa, nosotros le vamos a trasladar la consulta médica, que es lo que estamos tratando de que ustedes puedan llevar adelante, también gracias a lo que están aprendiendo en salud mental y lo que otros profesores les están enseñando. Yo considero, a partir de mi práctica en el psicoanálisis, que el que conduce esa encuadre, esa tranquilidad, está a cargo de quien conduce. Conducir no es maltratar, ni conducir es la práctica de un autoritarismo. Todo lo contrario, es dar un marco de tranquilidad, de confianza, de tranquilidad en el que el paciente sienta, quien consulta sienta que está bien estando ahí, ¿no?
y ese setting, antes en inglés se decía setting, al encuadre, como el set de cine, lo da quien conduce la entrevista, que es el médico o la médica. Ustedes saben que, vuelvo a la anécdota, para concluirla, que este supervisor decía que siempre que hay una entrevista, hay dos personas, ¿no? O a veces se hace una entrevista de más de una persona, ¿no? Porque van a estar ustedes con quienes les conduce la entrevista clínica, ¿no? Y les está enseñando. Pero decía que en la entrevista hay dos personas y que conviene que una de ellas esté un poco más tranquila y que conviene dentro de eso que la que esté más tranquila sea el médico, lo cual parece de perogrullo, pero no está tan mal, no está tan mal. En algunos momentos ustedes van a ver que la práctica clínica, ustedes están más tensos, otras veces están más tranquilos, dependen también de factores, de lo que uno sabe, la dificultad de la consulta, las dificultades institucionales y sociales. Entonces, bueno, hay algo del orden de lo que se sabe y cómo se transmite lo que se sabe y cómo se instala en la realidad de la consulta, que la consulta es favorecedora o no para que el que va a consultar, el que necesita ser escuchado, pueda hablar. Entonces, esto de la actitud, a veces en la psiquiatría de hace muchos años, se convertía en esto: ¿responde o no responde? ¿Es colaborador o no es colaborador? Y bueno, a veces las personas llegan muy angustiadas, ¿no? Como ustedes lo vieron en afectividad, y no pueden empezar a hablar y tienen dificultades para decir lo que sienten, lo que les duele, lo que les pasa. Y vamos a ver lenguaje, porque justamente no entendemos al sujeto, sino habitando. No es que el lenguaje es del sujeto, el sujeto es del lenguaje, como les enseñé en psicología comunitaria, social e institucional. Entonces, cada uno, por su historia, por sus capacidades cognitivas, por sus capacidades afectivas, por el momento que está viviendo, va a llegar a esa entrevista más o menos predispuesto a poder hablar. Todo aquel que consulta a un médico es muy habitual porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en nuestra especialidad, decimos: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y es muy habitual que el paciente diga: mire, doctora, si vengo acá es porque no estoy muy bien, ¿no? Y eso es muy común que pase, y uno podría decir, bueno, los pacientes, los consultantes saben lo que les pasa. Con respecto a la actitud, digamos, que aparece en los libros más clásicos de psiquiatría, digamos, aparecen como muy marcado, digamos, en el examen así llamado enfermo mental del consultante. Nosotros no vamos a pensar en términos de enfermo mental, pero sí del consultante. Se planteaba esta cosa de cómo aparece, cómo se presenta, e inmediatamente ir a los antecedentes. No es bueno hacer eso, no es bueno. Lo importante es que ustedes puedan transitar dentro de lo que es la consulta médica, tal como se les enseñan sus profesores. Poder empezar por el estado actual, y aparte es muy difícil a veces, y hay que tener mucha clínica para saber cómo preguntar, sobre todo cuando uno advierte alguna dificultad de un orden psíquico, ir a preguntar directamente por los antecedentes, tipo, tuvo alguna tía esquizofrénica, su papá era alcohólico. No es fácil empezar así, sino que lo que siempre se resuelve como mejor es empezar por el estado actual. ¿Qué le pasa? El paciente a veces dice: no sé por dónde empezar. Bueno, también el psicoanálisis me ha enseñado que la asociación libre, justamente, que es una forma de pensamiento, tiene una variable ligada, y que, como les enseñé en psicología, si uno dice: bueno, empieza a contarme por dónde puede. ¿Por qué uno dice empiece a contarme por dónde puede, aunque después haga la entrevista semidirigida? Porque por donde pueda es la mejor manera de empezar la entrevista. Quiere decir, confiamos en que justamente el sustrato inconsciente hace que vaya a salir algo que después es retomado. Entonces, la manera de decir empieza a contarme por donde puede, y hacer en principio una entrevista libre, no implica que después ustedes vayan a una entrevista
semidirigida o conducida en el sentido de poder preguntarles cosas específicas. Les quiero decir que la asociación libre como variable ligada les es muy útil, no porque vayan a ser psicoanalistas, ojalá alguno de ustedes lo sea, sino porque es una manera de que la persona pueda empezar a hablar. En el aspecto era muy habitual que los psiquiatras pusieran aspecto desarreglado, bizarro, vestimenta bizarra, etc. Las cosas han cambiado y uno puede decir que, digamos, que ustedes van a tener, yo les quiero transmitir en esta clase que ustedes tienen que ser amplios y no definir el aspecto como extravagante desde el prejuicio, pero sí estar atentos de algo del aspecto del paciente que se presenta, poderlo tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Entonces, si el paciente aparece desalineado o con falta de higiene o como ahora aparece lo que ya hemos aprendido, desatento, con hipoprosexia o desorientado, esto no sea desde el prejuicio, ¿no? Desde el prejuicio, sino desde lo que a ustedes les va a ser útil para atender al paciente. Entonces, esto de aspecto desalineado, bizarro, ustedes fíjense que si hace unos años venían personas como actualmente la moda implica que vinieran con piercing, con tatuajes, con no sé qué, el médico que la atendía por ahí ponía aspecto bizarro porque tenía un tatuaje. Ahora los que atienden a los pacientes, que son los médicos, muchos tienen tatuajes. Quiere decir que eso varió. Quiere decir que el aspecto es epocal. El aspecto, esta palabra que hemos usado de época. Pero que ustedes tienen que estar también pendientes de eso. No desde el prejuicio, sino justamente desde ver si algo de lo que muestra en la vestimenta, en la forma, en la tendencia que tienen hacia ustedes, les es importante para hacer el diagnóstico. El diagnóstico no tiene que estar a primera, no tiene que ser lo primero que suceda. Acuérdense lo que nos enseñó Paul Bergerie a partir de lo que estudió de Lacan, ¿no? Hay que tener justamente una descripción exhaustiva, digamos, una comprensión metódica, digamos, de lo que se está diciendo, ¿no? Y para llegar justamente a una forma racional, ¿no? de pensar el diagnóstico. Así que yo les voy a pedir que vean el video del año pasado, que es función del diagnóstico, ¿sí? Entonces, acuérdense que esta cuestión de escribir exhaustivamente, analizar objetivamente, clasificar racionalmente, son pautas que ustedes van a tener que tener en la entrevista. Así que el aspecto, si es desprolijo, ustedes piensen cuando se desató la epidemia de COVID el año pasado, cuántas barriadas populares tuvieron que salir a denunciar. Sí, que era muy fácil decir que había que lavarse las manos siempre que uno tuviera agua y jabón. Si uno no tiene agua y jabón, es difícil lavarse las manos. Y ducharse con agua caliente, por ahí para la mayoría de nosotros es algo muy habitual, pero no es muy habitual para la mayoría, lamentablemente, para la mayoría de las personas, ¿no? De los ciudadanos que no tienen derecho de tales a veces porque no tienen agua caliente y todo eso. Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha muy bien, sí. Sí. Lástima que a mí se me cortó la imagen. Vamos a volver, a ver. No, un instante. Ahí está. No sé por qué se había desconectado, pero siguió grabando. A ver. Sí, creo que siguió grabando, si no yo después trato de unirlos. Bueno, entonces el aspecto puede ser justamente indumentaria, porte, habla extravagancias, pulcros, sucios, entonces el aspecto psíquico como puede ser excitado, deprimido, indiferente, obnubilado, ¿me entienden? Y la actitud con respecto, esto es muy importante, a lo pasivo o activo que está en el texto.
Hay como situaciones particulares en donde el paciente viene como más activo, ¿no? Más exigente con respecto a doctora, me está atendiendo, doctora, me está escuchando, doctora, y más requiriente, es más demandante, les diría, para ponerlo en palabras de hoy y en términos de pensamiento de hoy, puede ser un paciente más demandante o un paciente que es más pasivo, en donde le cuesta preguntar, ¿no? Le cuesta preguntar lo que tiene que preguntar al médico y decir. Ahí, en esos momentos, aparece lo de la orientación autopsíquica, ¿se acuerdan? La orientación autopsíquica, que tiene que ver con el nombre, el apellido, quién es, etcétera, etcétera. La orientación holopsíquica en tiempo y espacio, y aparece muchas veces en los interconsultas que ustedes vayan a ver de las personas que hacen salud mental, psiquiatras o psicólogos, van a poner conciencia de situación y conciencia de enfermedad, digamos, por qué están internados, por qué se les pide la interconsulta, y en general la conciencia de situación es que les pueda decir, bueno, estoy pasando un mal momento, yo qué sé, y también la conciencia de enfermedad tiene que ver con, ¿qué se llama conciencia de enfermedad? Se llama conciencia de conflicto. Yo les pediría que cuando ustedes lean, cuando vean conciencia de enfermedad, es conciencia del conflicto que tienen. No tiene por qué uno tener conciencia de enfermedad, pero sí del conflicto. Si tiene tos, si tiene frío, si está ansioso, eso no es una conciencia de enfermedad, es conciencia de la vicisitud, ¿no? Del que está atravesando, de la situación, conciencia del conflicto. Entonces esto hace como a lo que sería lo que antes llamaba examen del enfermo mental, que nosotros vamos a tomar como esta primera presentación, ¿no? Esta actitud que tiene el paciente con respecto a nosotros. Voy a hablar, después vamos a hablar con respecto a la actividad de algo muy importante que ahora van a ver. Piensen que a veces ustedes como médicos generalistas van a llamar a interconsulta a colegas de ustedes que sean del servicio de salud mental. ¿Cuándo hacer la interconsulta? Bueno, ustedes se van a advertir esto: si el paciente está excitado, desorientado, angustiado, no puede responder bien, no tiene conciencia de situación ni conciencia de conflicto. Ustedes ven que los familiares vienen y el paciente se pelea, está muy querellante, con una actitud querellante, con una actitud que nosotros llamaríamos a veces paranoide. Lo que hay que ver es que, por supuesto, si el paciente fue abandonado y después lo van a ver dentro y le van a decir, ay, che, vos estás acá, no sabés lo que me costó llegar hasta el hospital, etcétera, etcétera. Claro, digamos, el que está sufriendo la internación no lo va a tomar con muy buen tino, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay que estar coordinando varias cuestiones. Por eso les digo, al diagnóstico se arriba. Si nosotros no arribamos al diagnóstico con todo lo que hemos venido hablando, es porque estamos haciendo un diagnóstico desde el prejuicio. Y nosotros no tenemos que hacer diagnóstico desde lo que suponemos, sino de lo que entendemos que va a pasar en la consulta con el paciente. Esto es muy, muy importante. Bueno, un instante que acá les voy les quería decir algo muy importante que el otro día, cuando veamos síndrome delirante, lo voy a volver a decir, pero no lo dije, que es central en algo que siempre hay algo que se pierde o algo que uno no dice o algo que se olvida, ¿no? Que el otro día, cuando justamente varias veces retomé sensopercepción, no les di un elemento que es muy importante también, como ustedes, como médicos generalistas, que es la percepción delirante. Eso es algo muy importante. ¿Qué es la percepción delirante? Dice, bueno, es una falsa interpretación de una percepción real, siempre precedida por una alteración del juicio. ¿Qué significa eso? El ejemplo se los di, pero creo que no subrayé muy bien lo que significaba la percepción delirante. No, ella vino, pero en realidad vino para sacarme la tarjeta de débito para ir a gastarse la plata.
Entonces uno puede decir, ¿qué está pasando ahí? Esto, acuérdense que la realidad fáctica de los hechos no nos implica únicamente hacer diagnóstico, porque la posición delirante, la posición del juicio alterado, no se da únicamente porque lo que pase esté pasando o no, sino por cómo lo tome el paciente. Lo mismo que la alucinación, en donde dijimos que la percepción sin objeto define parte de lo que es la alucinación, lo otro lo da la autorreferencialidad y la certeza. Quiere decir que no es solamente que ustedes verifiquen o no en el exterior lo que está diciendo el paciente, sino cómo el paciente lo va tomando. Así que la percepción delirante, que es típico de los síndromes delirantes, que ahora se los voy a dar, es muy importante. La percepción es correcta, pero la interpretación que se le da es incorrecta. Quiero decirles esto. Esto está descrito en los libros de psiquiatría como que es típico de los síndromes delirantes, pero en la así mal llamada normalidad, nosotros nos pasamos haciendo algunas percepciones delirantes. Quiere decir, no, viste, no me saludó. Les di estos ejemplos el otro día en la clase. Por A, por B, por C. Lo sucedido pasa, digamos, por ahí no la saludó de mal tonante. Lo que hace es una interpretación por ahí justamente catatímica de lo que está pasando. Entonces la percepción delirante, si ustedes están, por ejemplo, en una sala de internación de clínica médica y ven que el paciente se queja mucho del servicio, por ejemplo, de enfermería, puede ser que el servicio de enfermería no sea el mejor, pero si ustedes esto lo ven en repetidas situaciones, en repetidas cuestiones, y ustedes ahí ven que hay cierta tendencia a que eso se estabilice en el paciente, eso da motivo a que ustedes puedan pedir una interconsulta, ¿se entiende? Porque yo les quiero presentar el escenario de la guardia, el escenario de la interconsulta, el escenario del consultorio externo, porque ustedes van a poder intervenir, pero una intervención muy importante de ustedes como médicos y médicas generalistas es que ustedes sepan cuándo pedir la interconsulta, cuándo hacer la consulta interdisciplinaria con salud mental, porque porque a diferencia de otras especialidades, pero no tanto, porque por ejemplo, ustedes pueden hacer un diagnóstico de fractura de cadera, pero si ustedes no son traumatólogos, no van a ir a operar la fractura de cadera ni van a hacer un reemplazo de fractura de cadera. Ustedes pueden estar pensando que el paciente tiene un linfoma y pueden hasta estadificarlo, pero el tratamiento propiamente dicho es siempre interdisciplinario y hay una coordinación de aquel que tiene más experiencia en el área de que se trata. Eso no quiere decir que partamos al paciente, ni que, no, es que no vamos a ir a operar una vesícula si no somos cirujanos generales, pero que ustedes, aparte de ver la vesícula, como se dice habitualmente, puedan ver al paciente que está padeciendo esto. Y en salud mental es muy importante que ustedes puedan hacer algunas intervenciones, por ejemplo, en lo que corresponde, como les expliqué, a la violencia familiar que puede haber en juego, hacia el paciente está maltratado o maltrata. Eso es muy importante que ustedes puedan verlo porque son circunstancias que se ven habitualmente. Tampoco van ustedes a encarar el tratamiento de una adicción, pero pueden ir estableciendo una corriente empática con el paciente para que la derivación sea la correcta. Esto es muy importante de lo que les quiero decir hoy. El paciente puede tener una actitud reticente, no querer hablarlos, y por ahí hablarles, por ahí en la primera consulta, ustedes no logran eso, no logran que el paciente les diga algo de lo que les está pasando, pero hay que tener cierta setting, cierto trabajo previo para que los pacientes acepten de mayor o de menor grado las derivaciones que ustedes les hagan. Y no porque ustedes vayan a ser derivólogos, porque ya les deben haber enseñado que el 80% de lo que corresponde a las consultas habituales se resuelven con médicos generalistas. El 80%, ¿sí? Y parte de ese 80%, yo quiero intervenir en el 80% que van a poder solucionar ustedes, y en el 20%, que un porcentaje va a ser la salud mental, que ustedes no van a poder resolver. ¿Queda claro esto? ¿Alguien tiene algún comentario?
algo que quiera decir, algo de su vida familiar, digamos, de que haya oído como algún relato, de que haya leído, visto en esto de cómo se resuelven las interconsultas. ¿Alguna vez ustedes sintieron que por ahí, en el trabajo con el médico fue muy expulsivo? Porque a veces los médicos son muy expulsivos y a veces los médicos son muy retentivos. Entonces, esto es muy importante, estas son dos características de la analidad descritas por Freud. María Clara, no, te quería hacer una pregunta en relación a ver cuál es tu opinión, en relación a la consulta del médico generalista, ¿sí? En relación al comienzo de la entrevista. Viste que siempre nos enseña de que a veces hasta el médico ya tiene como un formato, y a veces uno pregunta nombre, apellido, los datos personales, y ya va a los antecedentes personales, porque por ahí la historia clínica está prefijada de esa manera. Digo, ¿para qué se le puede sugerir a los alumnos dentro de la consulta en relación a esto que vos dijiste, de cuál es la manera de empezar? Porque a veces la estructura de la entrevista intenta ser semiestructurada y a veces salirse de la raya puede complicar otras cuestiones o dejar de preguntar otras. Digo porque en el resto de las otras unidades académicas, por ahí cuando se va ordenando cómo hacerle las preguntas, siempre hay como un rol como muy marcado de cómo preguntar, ¿se entiende? Y lo que estamos diciendo ahora es por ahí de lo que puede el paciente. Digo, no sé si querés ampliar algo más que nos sirva a todos como ejemplo dentro de la consulta, dentro de la entrevista del médico generalista, que ayude a esto de que el paciente se sienta bien, en paz y que se sienta escuchado. Bueno, muchas gracias, Barbie. Mira, lo vamos a ir haciendo juntos, si les parece. Barbie, ¿me ayudas? Mira, el tema es el siguiente. Ustedes tienen la entrevista, la entrevista clínica, ya armada por todo lo que les han venido enseñando, lo que es la entrevista clínica que tiene una cierta ordenación, y un cierto orden. Y está bien que tenga un cierto orden. El tema es que el orden en donde ustedes van a escribir no es necesariamente el orden con el que tienen que preguntar, pero para eso tienen que estar atentos ustedes. Y aparte les quiero decir algo. Cuando uno empiece una práctica, les voy a contar algo, necesita como cosas claras y como unas cuestiones como muy marcadas. A medida que uno va teniendo experiencia, uno va haciendo que ese ordenamiento y esa forma en donde hay que cumplir con la historia clínica, porque es muy importante, porque la van a leer otras personas, porque es un documento público, ustedes ya lo saben, un documento muy importante que es la historia clínica, uno puede, al principio, lo hace de tal manera, y después, en la medida que va teniendo más experiencia, va pudiendo completar la historia clínica sin que lo que vayan completando sea estrictamente como lo vayan preguntando. Eso tiene que ver con la experiencia, pero lo primero que tienen que establecer es un vínculo con el paciente. Digamos, lo primero que tienen que establecer es que si el paciente llega, miren, me acuerdo que cuando yo era instructora de salud mental de Liga, una de las primeras cosas que les decía a los residentes de primero era que cuando salían al hall, ¿no? Preguntaran Juan Pérez, porque si no decían y chistaban el que iba a entrar. Nadie es un chistido. Si uno es un chistido para el otro, ¿cómo entra a la consulta? Como el culo entra a la consulta. En cambio, si alguien dice, por lo menos alguien puede decir su nombre, yo les diría que dada, miren, esto también es epocal, la situación de la diversidad de géneros. Antes por ahí uno decía, señor Juan Pérez, señorita, no sé qué, señora. Yo evitaría el señora, señorita y todo lo demás. Lo que diría es el nombre, por ejemplo, llamarlo por el nombre. Que uno sea llamado por el nombre es algo importante, y no a los gritos, porque vieron que a veces están parados y entonces están, sí, Pérez, ustedes están por ahí contestando, paso a buscar a las 12. Pérez, Juana, pase. Bueno, ya Pérez Juana, que aparte se llama Juana Pérez, no Pérez Juana, entra diciendo, uy, esta está o con los patos volados, o este está mal porque perdió River, no sé cómo se entiende, y ya entra mal. Llamar por el nombre de la persona es importante,
tome asiento, cómo le va, cómo está, qué lo trae por acá. Obviamente que por ahí, qué lo trae por acá no aparece en la historia clínica, pero hay algo mínimamente con algunas palabras en donde uno le da, genera con pequeños detalles un espacio donde el otro pueda hablar. Entonces es muy importante porque ustedes van a hacer una, en medicina lo que se usa es una entrevista dirigida. Ustedes van a tener que ir viendo todos los sistemas, hacen la entrevista, la parte de que se llamaba interrogatorio, que ahora ya no se llama más interrogatorio porque parece policíaco, pero sí la parte de, vieron que se dice que en la consulta médica también el 80% es como lo dice el paciente y cómo lo interpreta el médico, y después va al examen físico, ¿verdad? Entonces, me parece importante que ustedes den un espacio, que ustedes aprendan que es necesario dar, por menos tiempo que se tienda, el paciente, el sujeto necesita un espacio y un tiempo para hablar y una interlocución. No puede decir lo que le pasa en 5 minutos, porque no es lo mismo que los médicos que dicen, hola, escúchame, un Murphy positivo, sí, no, eso digo bien, no, vamos a retomarle la bilirrubina. Bueno, no es que está mal eso por ahí, hablarlo con un colega, pero eso no entiende nada el paciente. Vieron que vienen y dicen que la bilirrubina le dio baja, que las enzimas le dio alta, que yo qué sé, el sistema médico, por más Google que haya, cuando uno entra porque le duele algo, porque tiene miedo de estar enfermo, no hay Google que lo salve. Cuando ya les preguntan a ustedes es porque Google fue superado. Miren lo que les digo, porque la gente averigua, vieron que saben, no sé, el uso. Ahora con las vacunas, vieron que dicen no, tal cosa, la otra, el tromboembolismo, yo qué sé, como si ellos supieran, yo tampoco, pero como si la mayoría de la gente supiera cómo está armada cada plataforma. Entonces yo diría, a partir de lo que me comentó Barbie, que la entrevista, que es semidirigida, sea semidirigida pero amablemente, y aparte que pueda tener un momentito de alguna libertad de qué le anda pasando, cómo está, cómo anda, qué me quiere contar, lo escucho, bueno, no sé por dónde empezar, doctora. A ver, por donde pueda, dígame lo que usted está pensando, dígame a ver qué le está pasando, brevemente. Digo esto por todos los años que he trabajado en el hospital. En el hospital o en las instituciones se puede trabajar bien o se puede trabajar mal. No porque uno trabaje con una larga fila de pacientes, tiene que siempre trabajar mal. No es así, porque es la disposición de uno. Y cuando uno está atendiendo a un paciente, está atendiendo a un paciente. No está pensando si tiene que pagar la patente o no. Hay un relato del doctor Florencio Escardó, que fue un gran pediatra argentino, que fue el pediatra al cual le debemos que los niños pobres puedan internarse con sus madres cuando requieren ser internados. Porque hasta que el doctor Escardó no hizo toda su escuela en el Hospital Elizalde, los niños se internaban solos en las salas. Ya de solo pensarlo es tremendo, ¿no? Y pensar ahora cómo también el aislamiento por el COVID está influyendo en esto. Entonces, el doctor Escardó, eso es transformar la realidad. Logró que los niños se pudieran internar con sus madres, digamos, ¿no? Y eso fue muy importante, porque no era que todos los niños se internaban solos, los niños pobres se internaban solos, porque los niños que podían ir al Mater Dei o que podían ir a grandes sanatorios de Buenos Aires se internaban con sus madres, los niños pobres no tenían derecho. Y Escardó, el doctor Escardó, Florencio Escardó, fue el que planteó esto de el niño debe estar internado, digamos, en conjunto con su madre. Ven que estas son las grandes cuestiones. Y el doctor Escardó, en un gran libro que se llama El alma del médico, muy lindo libro, que les recomiendo leer, decía que él estaba con el residente de turno, en ese momento todavía no había residentes, era el concurrente, y se daba cuenta, empezaba a atender a las 8 de la mañana. Y contaba que a las 8 de la mañana él se daba cuenta que atendía de una manera a la madre y hacía consultorio externo, ¿no? De pediatría.
atendía de una manera y que a las 12 no atendía de la misma manera, Y un día se lo puso a pensar y se dio cuenta que no atendía de la misma manera por la angustia que tenía. Porque al principio, dice él en el texto, era la madre y el niño los que eran venían por la angustia que tenían, la madre angustiada por la enfermedad del niño, y el niño sintiendo broncoespasmos, sintiéndose mal. Cuando hacía X consultas y estaba por terminar el día del consultorio, el que estaba angustiado era yo, dice el doctor Escardó. Y como estaba angustiado, no me daba cuenta que no tenía el mismo trato con los pacientes. Bueno, esto es un espíritu superior, como el doctor Escardó se daba cuenta de eso. Hay gente que no le interesa atender pacientes ni cuando se recibe ni cuando se jubila. Eso lo sabemos todos los médicos. Hay gente que atiende mal, desde el momento que se recibe hasta que se jubila. Y hay gente que atiende bien, desde el momento que se recibe hasta el momento que se jubila, haciendo una curva progresiva de cómo acercarse al otro. Entonces la cuestión a veces de los gritos, de estar en un lugar o el otro, ese es el gran trabajo de cada uno, inventarse un espacio donde no hay, porque ustedes imagínense que cada uno no va a tener acá un escritorio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cómo le va? Yo antes de dar la clase, como ustedes podían leer, me puse perfume francés. No es ese el tema. El tema es que uno tiene que inventar un espacio para el paciente. Uno tiene que inventarse un espacio, un tiempo y una lógica en lugares horribles, que huelen re mal, que huelen muy, muy mal, porque a veces el problema de los servicios de salud mental es que hemos tenido que aguantar, digamos, determinadas circunstancias que son difíciles para uno, porque no hay duchas, porque los pacientes no se quieren bañar, porque los pacientes son reticentes al aseo. Bueno, es parte de... Y el tema es que ustedes no van a tener el espacio ideal y el tiempo ideal. Son ustedes los creadores del espacio real y del tiempo real que implique la disposición, la mejor disposición para atender. Quizás yo no estoy dando la mejor clase, pero lo que estoy tratando de hacer es justamente crear un espacio con ustedes, entre nosotras y entre nosotros, para que nosotros podamos generar un espacio de la clase. Si no, estaríamos cada uno tirado viendo, no sé, viendo el teléfono o las redes, boludeces, y no tratando de generar este espacio. Fíjense, la Escuela Superior de Medicina trata de sostener el espacio de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, de esa misma manera, en momentos muy difíciles, de hay mucha gente, mucha demanda, te dije que me completaras esto, vino la madre de fulano a decirte, el otro, de tratar de que eso, las circunstancias difíciles de la afuera, no les da derecho a no preguntarse, ¿puedo generar un ambiente mejor? ¿Puedo generar un espacio y un tiempo? Porque los hacedores de eso son ustedes, porque la sociedad actual no lo da por hecho. Ustedes no trabajan no van a trabajar en la Clínica Mayo, no van a trabajar en los sanatorios quizás más caros de Buenos Aires o de París, pero ustedes en cada salita, ¿qué queremos? Que los que egresen de la facultad, de la Escuela Superior de Medicina, que cuando ustedes, la próxima camada egrese, va a ser facultad, generen eso, sean hacedores del espacio y del tiempo. Si ustedes no generan eso, nada se puede decir en la consulta médica, nada. Pese a las circunstancias más difíciles, siempre traten de generar un poquito de espacio. Miren, cuando yo era residente, en la época del protomedicato del Río de la Plata, hace 40 años, en el hospital Piñero, no se dice Piñeiro, se dice Piñero, Hospital Parmenio Piñero, de lo que entonces era la Municipalidad de Buenos Aires, se habían quedado, por una circunstancia que siempre acontece, sin consultorios externos los residentes de salud mental. Entonces les habían dado como una especie como, no sé qué diría, gimnasio, no era gimnasio, esas salas enormes, enormes para atender pacientes de
salud mental, en ese momento se llamaba psiquiatría, en realidad los servicios llamaban psicopatología en ese momento. Y me acuerdo, yo era del Álvarez, no del Piñero, pero que los residentes habían como inventado, traído de la casa, yo qué sé, unas sillitas en donde ponían no que mamparo, una cortinita, yo qué sé, y por lo menos para crear el ambiente de privacidad. Obviamente que el ambiente de privacidad lo da uno, porque nadie puede decir que tiene masturbación compulsiva en la sala de espera. No es el mejor espacio para poder decir eso si eso le resulta un conflicto. Si es un exhibicionista, lo va a decir muy contento, pero si no, no. Entonces, siempre dentro de las circunstancias posibles, armar un espacio para el otro. Yo creo que esto es un enorme esfuerzo subjetivo que tiene cada uno de ustedes, cada una y cada uno de ustedes para hacerlo. Pero la idea, como dice, tal como me preguntó Barbie o comentó Barbie, es que ustedes puedan empezar a hacer la historia clínica, pero no, nombre, apellido, si edad, si antecedentes, ¿qué le está pasando, señora? Bueno, le duele el estómago. Después de comer, antes de comer, ¿cómo le duele el estómago? Ya sé que están buscando la secuencia de si duele, come, duele, calma, o come, calma y duele. Ya sé que están buscando esa secuencia, pero esa secuencia se puede buscar de una manera o de otra manera, ¿no? O si están en presencia de alguien que sabe que toma, bueno, señor, si usted tiene que entender que si no deja de tomar, se va a morir. Primero que morir nos vamos a morir todos. Segundo, que hay que tienen que pensar las condiciones, pero no solo para hacer una entrevista de la llamada salud mental, psiquiatría, psicopatología en los hospitales. Tienen que buscar las coordenadas para hacer la consulta médica de médico y médica generalista. La tranquilización de la madre en pediatría, digamos, la madre que está con el chico que tuvo broncoespasmo a la noche, muchas veces he conversado con médicos, ¿no? Que me dicen, vienen a la noche a buscar una ibuprofeno porque les duele la muela a la guardia. Mirá si no van a tener un ibuprofeno. Y yo les he dicho, no tienen un ibuprofeno. El ibuprofeno está tan lejano a esa casa como vos de bailar, vos de estar de París, digamos, de entrar. No tienen. Y por ahí uno recurre al otro. Y bueno, para eso uno estudió medicina, para atender a la gente. Si no, uno hace otra cosa. Si quieren hacer María Clara. Sí, te escucho. Quería ir acompañando esas palabras, trayendo un poco el tema de la ruptura epistemológica que hace el psicoanálisis, porque justamente el psicoanálisis, una de las cosas que nos trae es ese lugar de escucha distinto, ¿no? Ese que pueda emerger a quien tenemos enfrente. No solamente atravesarlo por un protocolo médico de entrevista, sino dejarlo surgir a ese otro que nos viene a pedir el ibuprofeno y qué hay en ese pedido de ibuprofeno, ¿no? Obviamente que las tensiones cotidianas hacen que a veces uno solo mire el pedido del ibuprofeno, pero justamente la idea es dar rienda suelta a ese otro que viene y dice alguna otra cosa más allá de lo que nosotros escuchamos, desde esa entrevista tan a lo mejor protocolizada, como se llamaba antes, psiquiátrica. Por eso digo que el psicoanálisis nos trae otra enseñanza, nos trae otra mirada y otra escucha. La posibilidad de establecer otra mirada y otra escucha cuando tenemos un alguien enfrente nuestro. Exactamente, gracias. Entonces, el paciente puede estar reticente, pero a mí lo que me importa es que en estas clases ustedes aprenden que ustedes también pueden estar reticentes y que justamente la resistencia a la consulta la pongan ustedes. ¿Van a estar agobiados? Sí. ¿Van a estar cansados? Sí. ¿Van a tener que trabajar mucho? ¿La paga no va a ser buena? Sí, pero es lo que nos gusta. Y como es lo que nos gusta, atendemos pacientes, porque nos gusta que
ser médicos, porque para eso estudiamos medicina. Y tuvimos la enorme suerte, todos los que estamos acá, o algunos de los que estamos acá, los que quisimos, los que no son psicólogos, porque quisieron ser psicólogos, pero los que estamos acá estudiamos medicina y tuvimos la enorme fortuna de poder recibirnos de médicos y médicas. Así que la reticencia del paciente, paciente reticente, paciente no reticente, ustedes pregúntense, ¿médica reticente? ¿Médico reticente? ¿Médica querellante? ¿Médico querellante? ¿Cómo estoy atendiendo? ¿Cómo estoy atendiendo? ¿Cómo le estoy hablando? Así que esto me parece muy importante. Voy a seguir, porque esto es la presentación y actitud, voy a seguir por la actividad. La actividad, si ustedes ven... Hay una pregunta, pero es de otro tema, yo después te la hago, porque tiene que ver con algo de las alteraciones sensoperceptivas para Mercedes, que lo hizo hace un rato, yo la tengo anotada, a lo último te la hago, para no interrumpir. Era la de la ilusión, ¿no? La vi así en el chat. Sí, sí. Acuérdense que si entendemos la normalidad como una franja, no como una línea, en donde varios procesos de los que le hemos estado enseñando no quedan tan definidos como una línea en donde acá están los psicóticos y acá están los normales, y entonces están los locos y los normales, y nosotros pertenecemos al grupo de los normales y los otros de los locos. Entonces el paciente, las personas todas tenemos ilusiones, no digo que escuchemos voces, pero tenemos ilusiones, digamos, nunca hay una percepción limpia de las cosas, siempre es una construcción, y cada sujeto, cada persona que va a consultar es una construcción configurada desde hace muchos años. Voy a pasar a lo que sería, esto sería parte de la entrevista con actitud. Voy ahora a pasar a lo que correspondería a la actividad. Bueno, en la actividad está presente lo que sería el lenguaje. Nosotros vamos a, digo porque después, para que no se confundan, miren, en beta está, ustedes tienen todo el PDF de beta, ¿no? Actividad empieza en la 204 y el resumen de actividad está en la 223. No es que tengan que estudiar las 20 páginas de actitud, la de actividad. Yo les digo esto por las dudas, algo de lo que no les esté diciendo haya quedado claro, y ya les dije que por ahí alguna cuestión como situación, como juicio, por ejemplo, juicio de realidad y de enfermedad, no lo vamos a llamar de enfermedad, sino de conflicto, ¿no? Con respecto a la actividad, el lenguaje está incluido dentro de la actividad. Yo, obviamente, por mi formación, por mi práctica y todo lo demás, diría que justamente el lenguaje es lo que contiene a todo lo que hemos venido enseñando, pero bueno, vamos a ver algunas cuestiones que aquí se presentan en beta, ¿sí? Beta toma, dice que el concepto de actividad, dice, es la esfera activa, bueno, ya cuando se define es un poquito tautológico, pero que tiene que ver con la acción, ¿no? Comprende las manifestaciones de la actividad, yo diría también del movimiento, porque está bien esto, plantearlo así, del movimiento de la personalidad humana, actos, lenguaje, oralidad, escritura, mímica, voluntad y conducta. Ese es el concepto de actividad. Ven que reúne varias cuestiones, entonces no me parecía darlos al comienzo, porque no es muy duro empezar psicosemiología con esto. Entonces vamos a hablar, con respecto a la actividad de la gente, de actos, lenguaje, oralidad, escritura y todo lo demás. Entonces habla de actos instintivos, que nosotros los vamos a llamar pulsionales. Les voy a hacer acá una aclaración que lo van a tener en cuenta, porque seguramente lo vamos a evaluar esto. ¿Por qué no hablamos de instinto y hablamos de pulsión? Porque instinto está presente en los animales. ¿Por qué? Porque el toro busca la vaca, el pato busca la pata, bueno, después me dirán algunos que son del campo o de la ciudad, que uno veo a un perrito que salía con otro, que cogía otro perrito, etcétera, etcétera. Bueno, pero el tema es que para el animal hay objeto de la pulsión, y el objeto está prefijado. Para nosotros, no, el objeto no está prefijado. Voy a dar un ejemplo, porque
uno dice, por ejemplo, que el fetichista. ¿Por qué el fetichista se calienta con un zapato, se calienta con un corpiño, o sea, y no con la mina o con el tipo? La idea que nos enseña el psicoanálisis es que la pulsión, como les expliqué en psicología, la pulsión es una tendencia, ¿no? Una tendencia que tiene un objeto variable. Entonces, lo que nos enseñó el psicoanálisis es que no hay, ¿por qué no lo llamamos instinto? Aunque la palabra esté en alemán exista, Freud la llamó Trieb a la pulsión, y aparece la palabra instinct, que quiere decir de los animales, porque el objeto de la tendencia pulsional de los humanos es variable, es variable. Y esa tendencia, ese querer hacer con el otro y en el otro, es lo que en Freud queda definido como, la pulsión en Freud queda definido como el concepto límite entre lo orgánico y lo físico, y lo psíquico, perdón, concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, y en Lacan queda como que es la pulsión el eco del decir en el cuerpo. Quiere decir que nosotros estamos constituidos por nuestras palabras y habrá gente que tiene tendencias pulsionales, digamos, más de cagar al otro, por ejemplo, de sentir que su narcisismo tiene que ver con joder al otro, y eso tiene que ver más con la analidad. Hay personas que tienen que ver con que justamente se autoculpan de algo que no hicieron, y eso tiene que ver con un aspecto masoquista. Ven que es muy complicado pensar que la actividad pulsional es la que va a ir directamente, que es directa. La actividad instintiva de los animales es directa. La actividad pulsional de los humanos es por rodeo, indirecta, con objeto variable y no previsible. ¿Entendemos la normalidad y la normalidad? Bueno, acá hay un gran problema ético y un gran problema epocal. Antes se suponía que la heterosexualidad era lo normal, lo que tenía que ver con la genitalidad heterosexual. Digamos, a las mujeres no se les podía decir que no podían tener hijos, porque las mujeres normales tenían sí o sí que tener hijos, si no tenían hijos eran anormales. ¿Me entienden? Bueno, esto fue cambiando y Freud, junto con Lacan, fue ampliando lo que se llama el campo de la feminidad, que es el campo de la sexualidad ampliada, digamos, que nos permite un entendimiento de la variabilidad que hay con respecto a lo que significa el acto pulsional, el acto pulsional. Quiero decir algo. Podríamos decir éticamente, esto es lo que a mí me parece, yo esto se los digo en razón de lo que yo vengo pensando, y bueno, quiero trasladarlo a la cátedra, que todo es entendible siempre y cuando lo que se haga con otro esté también habilitado por el otro. Ese es el punto de innegociable. Se haga lo que se hace en privado, pero si hay un otro, ese otro tiene que haber aceptado lo que se está haciendo. Si es una cosa, la otra, otra, según los gustos de cada uno, se consensúan y son habilitados por el otro que interviene. Ese es el punto innegociable. ¿Qué se hace? Se ha abierto bastante las puertas de cómo se hace, qué se hace para gozar sexualmente y todo lo demás, pero siempre consensuado. Si no es consensuado, es un delito. Punto y aparte. Se acabó lo que se daba. No es no. Si hay un punto en donde es innegociable, es ese. Las variaciones sobre eso son variaciones muy particulares que en general tampoco van a ir los pacientes que están afectados por tos, diarrea, dolores musculares, cervicalgias, lumbalgias, cefaleas, no les van a ir a comentar mucho a ustedes qué es lo que hacen privadamente con su sexualidad. Pero si ustedes advierten algo de esto, porque está presente en una inhibición, en algo
por ahí una chica o un muchacho que no puedan decirles que no tienen una orientación sexual determinada, ahí también es momento en donde ustedes preparen y lo que sigan hablando, digamos, vayan preparando un espacio y un tiempo y vean cuándo es necesario la interconsulta. Quiero decir algo que es un prejuicio muy pelotudo que circula, ¿no? Vieron que es similar al prejuicio de los jóvenes saben manejar todos las computadoras. No es así. Lo que habitualmente los pibes, los adolescentes, los púberes saben manejar son las redes sociales y el Fortnite. Pero la verdad que los chicos pobres no saben hacer una Excel habitualmente. Entonces, de la misma manera que se entiende que los jóvenes saben manejar todo lo telemático y los adultos mayores no, de la misma manera es donde se entiende que ahora los chicos no tienen ningún problema con la sexualidad. Ay, porque son tan abiertos. Eso es una idiotez. Eso es una idiotez. Porque siempre el vínculo con el otro va a estar, siempre el vínculo con el otro va a estar un poquito complicado. Siempre. Entonces, nunca la sexualidad va a ser una estupidez porque todos somos tan libres últimamente, o la mayoría, por ello no, pero somos tan libres que nadie va a presentar ningún conflicto. Ahí eso ustedes lo tienen que ver. Esto es por actividad porque el primer acto que pone ahí en la página 223, que es por ahí lo que ustedes tienen que leer el resumen de Beta, para repasar, es acto instintivo. No lo vamos a llamar acto instintivo porque les vamos a preguntar, como en psicología comunitaria, social e institucional, qué diferencia habría entre un acto instintivo y un acto pulsional. Bueno, después habla del acto habitual, que es lo que uno aprende y uno hace habitualmente por aprendizaje, digamos, y habla de algo que sí tenemos que hablar porque está incluido en esto, que es del acto voluntario. Bueno, teniendo en cuenta que pasó la primera hora, me voy a hacer el café, esperamos 2 minutitos, cortamos acá y seguimos con lo que se llama voluntad en la clase siguiente, en el teórico siguiente. ¿Qué teórico es, Cande? El 6A. El 6A. Entonces, el que está terminando es el 6A. Muy bien, terminamos el 6A para pasar al 6B, ¿sí? Bueno, un minutito, interrumpo acá